Yo voy a titular mi charla ¿Por qué perdemos? Y quiero ofrecer una respuesta a esta pregunta a la luz no solo de el trabajo intelectual realizado en las últimas décadas, sino también de mi experiencia personal luchando en la región en que la alternativa marxista y socialista se encuentra más viva que en ninguna otra del mundo, que es América Latina. Y creo que la reflexión más determinante, la mejor respuesta que se ha dado jamás a la pregunta de por qué los liberales tendemos a perder con los socialistas, la formuló Friedrich Hayek en 1949. Y quiero leérsela, porque creo que esta es la clave de la disputa en la que nos encontramos. Dice Hayek que la lección que el verdadero liberal debe aprender del éxito socialista es que fue su coraje de ser utópicos, lo que les ganó una influencia que hoy hace posible políticamente lo que parecía imposible. Fue el coraje de ser utópicos de los socialistas. Y a eso nos enfrentamos. Hay que reflexionar un poco sobre este concepto, el de la utopía. Fue acuñado por Thomas More en su famosa obra de 1516. Y utopía, como todos sabemos, significa un lugar que no existe. En griego, el prefijo no existe, topos es lugar. Pero en esa misma obra, Thomas More habla de eutopía, que significa, del mismo griego, el buen lugar o lugar feliz. Y desde entonces tendemos a entender la utopía como una especie de paraíso, una cosa irrealizable. Bueno, yo les quiero decir, formas de pensamiento utópico, las primeras se encuentran ya en tablas de arcilla del año 2000 a.C., tablas sumerias de la civilización sumeria de arcilla, y se encuentran a través de prácticamente todas las culturas en la historia de la humanidad. ¿Y qué tienen en común estas formas de pensamiento utópico? Bueno, hay dos cuestiones que se repiten una y otra vez. Se elimina la escasez, es decir, en la forma de pensamiento utópico a nadie le falta nada, no hay necesidades, no hay hambre, no hay cosas de ese estilo. Y otro que a mí me parece casi más relevante, hay armonía social. Desaparecen los conflictos entre distintos grupos, entre clases sociales y así sucesivamente. Ahora, la pregunta es, ¿las utopías qué es lo que plantean? ¿Un programa detallado de cómo va a funcionar el orden social? No. Son sueños sociales bastante etéreos con ideas generales sobre cómo va a ser un orden de tipo perfecto. Y este es el punto. Las utopías normalmente tienden a ofrecer un orden de tipo perfecto. Como ya está todo bien, no hay movimiento en una utopía y no hay necesidad de cambio. ¿Quién quiere cambiar algo que está perfecto? Nadie. Ahora, ¿cuál es la esencia de la utopía socialista? Todos sabemos que los socialistas trabajan sobre la envidia y el odio, eso es cierto. Pero no solo trabajan sobre la envidia y el odio. Como bien dijo Bertrand Russell refiriéndose a Marx, que estaba más preocupado, dijo Bertrand Russell, de destruir a la burguesía de que aliviar las condiciones del proletariado. Eso es lo que motivaba a Marx, el odio. Pero también es verdad que prometió esto que estamos hablando. Fluirán a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva. Lo dice textualmente en la crítica al programa de Gotha. Pero no solo eso. Marx prometió, y los socialistas en general han prometido, y aquí es donde perdemos nosotros los liberales, una utopía de amor fraternal. Eso es lo que prometió. Cuando el Papa Francisco de este país dice que son los comunistas los que piensan como los verdaderos cristianos, lo estoy citando textual, a lo que se está refiriendo es que hay una intuición moral impresa en la utopía socialista que refleja, rescata esos valores fundamentales del mensaje cristiano que tienen que ver con tú no vas a estar solo. Déjenme citar a uno de los filósofos marxistas más importantes del siglo XX, Gerald Cohen, que fue profesor en Oxford y que escribió un libro que se llama ¿Por qué no el socialismo? Why not socialism? Cohen dice lo siguiente cuando define el socialismo. Dice, socialismo significa comunidad. Es decir, que las personas se preocupan y que les importan los otros. ¿Ya? Se trata, dice, de un cuidado comunitario. De un cuidado comunitario. Y eso requiere, por lo tanto, de una experiencia de vida similar de todas las personas. Si tú eres multimillonario, no puedes tener una experiencia de vida similar que una persona que es pobre. Y por lo tanto, la idea de comunidad desaparece. Esto es muy importante tenerlo presente. Porque el problema del liberalismo, yo diría, de los que estamos en esta lucha, pasa por dos partes. Por un lado, el reduccionismo económico en el que ha caído. Roberto hacía alusión a eso en ese famoso texto de James Buchanan, The Saving the Soul of Classical Liberalism. Y es cierto, nosotros los liberales nos hemos enfocado demasiado en el discurso técnico-económico, del crecimiento del producto, de los números, de la movilidad social, y hemos perdido el alma del liberalismo clásico. Y estoy hablando de que esa es el alma capaz de seducir, es el alma del liberalismo clásico. No estoy diciendo que la discusión económica no sea relevante, es fundamental, pero la hemos reducido a eso. Y en Chile, un gran ejemplo de reformas liberales exitosas a nivel mundial, nosotros destrozamos el país, porque los economistas y los expertos en políticas públicas perdieron el debate contra los filósofos y los juristas de izquierda. Esa es la realidad. Los economistas discutían con números y los filósofos y los juristas de izquierda discutían con teorías de justicia. Y el argumento moral siempre va a ser más poderoso que el argumento técnico, porque convoca algo mucho más profundo que el argumento técnico.
Esto yo lo advertí, lo escribí, terminó ocurriendo y ahora estamos tratando de revertirlo también con argumentos morales y es la gracia que ha tenido Javier Milei en Argentina. Javier Milei ha hecho el argumento moral más que el argumento económico en favor del movimiento libertario que tenemos acá y eso ha sido la clave de la transformación cultural que se está viendo hoy en Argentina. No ha sido tanto el tema técnico de la inflación, que también es importante, sino the moral case for freedom. Ese es el tema que hemos perdido. Y el segundo problema que tenemos es lo que yo denomino el reduccionismo de la autonomía. Y este me parece el problema más grave que enfrentamos los liberales, para convencer al público. ¿Por qué? Porque básicamente hemos transmitido la siguiente idea, que el Estado no se meta, tú haz lo que quieras con tu vida y a mí no me importa. A nosotros no nos importa el resto. Esa es la sensación que queda instalada. En el sentido de que mientras tú elijas libremente, no nos importa si decides ser un drogadicto, si decides dedicarte a jugar PlayStation todo el día y tener una vida completamente desperdiciada, etc. Es la sensación que se transmite en esta discusión. No digo que eso sea la realidad de los que pensamos de acuerdo a las ideas de la libertad, pero esa es la sensación que queda instalada. Mientras al socialista le importa el otro, se preocupa por el otro, por esa idea de comunidad, los liberales decimos autonomía, que el Estado no se meta y después no nos importa el resto. Entonces, se sienten muchos abandonados desde el punto de vista del discurso liberal. ¿Cuál es la solución? ¿Podemos ofrecer y tener el coraje, como decía Hayek, de plantear una utopía liberal? Me parece que una utopía no, como la analiza Karl Popper, pero sí una utopía realista podría ser posible y es el concepto de florecimiento humano, que hemos trabajado con Gonzalo en Archbridge. No solo es potente desde el punto de vista retórico esa idea de florecimiento humano, mucho más que la de progreso económico, ¿sí? Florecimiento humano en sí es un concepto mucho más poderoso, sino que además implica que nos hagamos cargo de una serie de dimensiones que tienen que ver con la vida de las personas, como por ejemplo, y esto lo voy a dejar planteado y no lo voy a analizar en mayor profundidad, la idea de una vida buena. What is a good life? ¿Qué respuesta ofrecemos los liberales a la pregunta sobre cuál es una vida buena, respetando obviamente los proyectos de las personas de hacer lo que quieren con sus mismas vidas? ¿Tenemos una respuesta o no tenemos una respuesta? Y si no tenemos una respuesta, como bien dice Neil Ferguson, entonces estamos, los liberales clásicos, y esta es una crítica que él hace, en un déficit completo respecto a uno de los anhelos más profundos del espíritu humano, que es saber, ok, tengo la libertad, ahora ¿qué es el siguiente paso? ¿Cuál es? Y no es que los liberales no tengamos respuesta. Diderot nos ha ofrecido respuestas cuando habla de las virtudes burguesas. Una sociedad libre no puede existir sin individuos virtuosos. Es decir, ¿qué significa ser responsable? Ser capaz de responder no implica asumir las consecuencias de tus actos solamente, sino que tengas una capacidad instalada de responder. Y eso requiere una serie de virtudes como el coraje, el ser un adulto, como bien dice Diderot. Y para terminar esta intervención quisiera leer una frase también de Gerald Cohen, el filósofo marxista, y que me parece que es correcta. Cohen dice, el socialismo tiene un atractivo eterno, porque expresa un sueño de cooperación y justicia que trasciende momentos históricos concretos. Los valores que promueve son parte constitutiva y duradera del paisaje ético humano. Mientras los liberales no nos hagamos cargo de formular una alternativa convincente a la promesa utópica socialista que se haga cargo de estas características del paisaje ético humano, vamos a vernos derrotados una y otra vez por los socialistas. Muchas gracias.